tardes. Yo represento a Fundación Manos Mágicas y es una ONG que abre espacios a personas sordas y a sus familiares. Hay dos cosas en El Salvador. Una, la lengua de señas salvadoreña está en desarrollo. Es una lengua natural, pero todavía no ha alcanzado un desarrollo pleno. Entonces, ¿cómo enseñarla? Y cómo hacer accesible la enseñanza de la lengua desde primer grado hasta bachillerato, al menos. Yo le pregunto a un sordo, aún de la Escuela Griselda Celedón, ¿cómo se dice en señas? Monseñor Romero no sabe. O ¿quién fue Hernán Cortés? ¿Cómo se dice en señas? No hay, no sé. Entonces es necesario profundizar en eso y tomar esta herramienta para educar, para nivelar la parte académica que todavía está bastante mal en este país, para las personas sordas. La otra parte es el español. Esto se puede usar para enseñar español a personas sordas. Como bien decía usted, el español es el talón de Aquiles de ellos. No se les enseña lengua de señas así a medios, y el español no. Entonces se les exige integrarse después en una universidad, hacer una PAES inaccesible totalmente. Y luego, si quiere él, nivelar el conocimiento de la población sorda y lograr lo que no se ha logrado, crear libros digitales para poder enseñar historia, sociales, química, física, geografía, la tabla periódica, los elementos, todo lo que se exige académicamente, que los padres nos volvemos locos a nivel de tercer, cuarto grado, y ya cuando llegamos al séptimo sentimos que es un abismo. Y después, cuando sale del colegio, ya terminó, gracias a Dios, llegamos a la universidad y seguimos en la inaccesibilidad. Aquí no hay, o sea, no hay ajustes curriculares, no hay un español en lectura fácil como en Europa, el Quijote, la Ilíada, la Odisea, todas las obras las tienen que leer y no saben ni decir, yo quiero ir al cine mañana. Ellos hablan, si acaso yo querer cine, mañana yo. ¿Por qué? Porque hablan como la lengua de señas, no hablan español. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, las tecnologías de la información y de la comunicación son una herramienta muy útil justamente para conseguir eso que tú propones y quieres que se consiga. Me preguntabas antes sobre sistemas de conversión automática de voz a lengua de señas o de texto escrito a lengua de señas. En este momento hay sistemas que están evolucionando, están en una fase primigenia, pero ya existen sistemas automáticos que generan un avatar, es decir, un dibujito, una persona virtual capaz de interpretar en lengua de señas un texto escrito. Ya digo, está en una fase muy inicial. Si tú comentas que la lengua de señas salvadoreña está también en una fase inicial o que requiere más trabajo para consolidarse, pues yo creo que es precisamente un buen momento para crear una aplicación de interpretación en lengua de señas que vaya creciendo a la par que la lengua de señas salvadoreña, y eso es posible, eso es posible. Luego, por otra parte, bueno, pues con estos sistemas de e-learning se facilita justamente el atender a las necesidades de las personas sordas en igualdad de condiciones a las demás.
Muchas gracias. Mi nombre es Mario Juárez, vengo de la Universidad Don Bosco. Quiero compartir con ustedes dos experiencias que hemos tenido con personas con capacidades especiales. Hace aproximadamente 3 años tuvimos a un muchacho autista que incluso ya había sido rechazado en 3 universidades del país y la Universidad Don Bosco lo aceptó. Fue una tarea y una experiencia muy interesante, principalmente porque las universidades no tenemos los recursos completos para atender a ese tipo de personas. No tenemos los recursos financieros, materiales, ni tampoco humanos. Aún así, ese muchacho estaba en mi facultad, se le pusieron tutores, se le ayudó mucho, pero el muchacho tenía también problemas mentales, entonces no fue posible que avanzara. Y tuvo que, después de 1 año de estar en la universidad, retirarse, ¿verdad? Sin embargo, la madre llegó a hablar con nosotros y nos manifestó que estaba muy satisfecha porque el muchacho ya se desplazaba solo. Había aprendido a transportarse en autobús solo, sin que alguien lo cuidara. Y el segundo hecho era que una noche la computadora de la casa se había descompuesto y el muchacho la reparó en la noche. Él estudió unos cursos de computación. Y el segundo sucedió este año. Un muchacho en silla de ruedas entra a estudiar un técnico de ingeniería en computación y la universidad pues no pasa de tener rampas, de tener algunas facilidades de parqueo, pero no tenemos ascensores. Para la institución poner ascensores en los edificios de la universidad es bastante difícil. ¿Cuánto cuesta? Y con cuotas de 50 a 55 dólares mensuales que paga un muchacho, no alcanzan a tener todas esas facilidades. Pero hay algo más de fondo, y es que estaba pensando esta mañana que la accesibilidad viene desde más atrás. Hay tanta diferencia entre un muchacho que llega a nuestras universidades proveniente de un colegio católico, un colegio internacional, a un muchacho que llega de un instituto público de la capital, y aún más distante de un muchacho que llega de un departamento como Morazán. ¿Qué hacemos con ese muchacho? Pues este chico que llegó en silla de ruedas este año no tenía ni computador, estudiando un técnico en ingeniería en computación. Es básico tener un ordenador, como dicen ustedes, y entre varias personas se le dotó de un computador. Un día estaba varado el muchacho porque una rueda de su silla metálica para desplazarse se le había roto un perno y una pieza de la rueda, no podía desplazarse. Un par de profesores lo llevaron al taller, le revisaron su silla, le construyeron la pieza, le fueron a comprar los tornillos que se habían quebrado, se la reparan y el muchacho empieza a desplazarse. Pero esos 2 ejemplos los menciono porque la accesibilidad, señores, está también en la actitud. Yo creo que mientras no mejoremos la educación pública desde los niveles inferiores, las instituciones de educación superior, muy poco tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Por favor, alzar la mano para llevarle el micrófono. Ok, va a ser un comentario, Eric. Solo un comentario con lo que dijo él con respecto a el desplazamiento de las personas. Yo estaba hablando con una compañera, con una ex compañera de trabajo, con el tema de poder facilitar la educación a distancia en sus casas. Yo creo que eso es un tema muy fundamental al que la persona que no se puede desplazar, yo creo que en algunas instituciones, puede ser tanto en la pública como en la privada, poder fomentar la educación a distancia, pero que esta educación a distancia sea accesible, ¿verdad? Entonces, quizás eso lo pongo yo en el tema en la mesa, es un comentario y quizás, van a surgir más discusiones, quizás parte de lo que usted dijo, pues es la oportunidad pues, de poner ese tema en la mesa y van a surgir más tópicos en esto o en las posteriores reuniones o en las convocatorias a nivel virtual, ¿verdad? Entonces, ese comentario. Gracias. Aquí adelante hay otra pregunta o comentario. Sí, buenos días. Soy Lito Ibarra de SBNet y la UCA. Más bien es una pregunta respecto al proyecto que ha anunciado Eric, que mencionó Eric. Al menos hemos visto esta mañana al menos 2 formas, si no es que más, en que las tecnologías de información y comunicación, digamos, pueden apoyar, pueden buscar
atender el tema de la accesibilidad. Una de ellas es hacer la información accesible a través de introducir estándares de accesibilidad en los sitios web, en el desarrollo de páginas web. Y la segunda es que también las tecnologías de información y comunicación pueden ayudar a enseñar, a hacer labor de docencia a las personas con discapacidad. Entonces mi pregunta es, si este proyecto de que se habla tiene ambas vertientes o solo está enfocada en una de ellas o se espera a mediano plazo tener más cobertura en cuanto a temas y, digamos, aunado con eso, siempre con el proyecto, cuál va a ser la relación del proyecto salvadoreño, llamémoslo así, con la iniciativa de la red alternativa que también hemos escuchado esta mañana. Okay. Bueno, principalmente el primer alcance es generar la posibilidad de que los sitios web gubernamentales sean lo más accesible posible. Pero para eso, aparte de poder generar estándares accesibles, la idea es más adelante, y como en primer punto, un observatorio de accesibilidad web, ¿verdad? Que haya personal que esté capacitado con el tema de accesibilidad web y que pueda decir cuáles son los fallos, poder medir un ranking de sitios web, como se está haciendo con standardización de sitios web, pero para accesibilidad web. Eso es como en primera instancia. Ahora, el objetivo de este foro es saber cuál podría ser un alcance de un futuro proyecto. O sea, la primera fase es que los sitios web de las instituciones públicas se vuelvan lo más accesible posible. Pero adicionalmente queremos ver, o sea, no nos queremos quedar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso que se convocó tal vez a las universidades para poder ir midiendo cuáles otras necesidades, principalmente de educación, pudieran existir. Nosotros conocemos nuestro frente, ¿verdad? Nuestros sitios web, pero ustedes conocen más con el tema de enseñanza. Entonces nos queremos retroalimentar de su experiencia y poder llevar a cabo paralelamente este observatorio, que este observatorio sirva para poder generar ese proyecto de enseñanza accesible, ¿verdad? Entonces ese es el enfoque, primeramente poder hacer que los sitios web se pueden ser lo más accesible posible del gobierno y pues obviamente este observatorio va a servir para otras instituciones, para instituciones educativas, para que si quieren hacer sus sitios web sean accesibles también. Pero eso que incentive a que crear herramientas e investigación para que también haya enseñanza inclusiva. Adicionalmente, yo creo que no nos podemos quedar solamente en la parte técnica, ya también que hay un tema a nivel político, de poder decirles, bueno, la educación pública tienen que enseñar de esa manera, usar estas herramientas. Entonces eso quizás como un primer incentivo para que podamos llevar ese tipo de políticas al nivel educativo, ¿verdad? Entonces la idea es eso, ponemos en la mesa la accesibilidad web, pero el alcance es a nivel educativo, pues incidir también en otro nivel, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una Ahí el pregunta? caballero. Comentario, Sí, perdón. quería hacer un apunte, porque como dice Eric, bueno, hay que ir paso a paso, lógicamente, pero quería apuntar que la perspectiva internacional. Generalmente se piensa en primer término en la accesibilidad de la administración pública, porque evidentemente es un derecho de todos los ciudadanos el poder estar informados sobre todas las cuestiones relativas a la administración pública. Pero en general en todos los países la legislación tiende a incluir no solo los elementos públicos que pueden ser, pues eso, desde los ministerios a las universidades públicas, sino también a todas las empresas que pueden ser privadas, pero que ofrecen servicios públicos. Es decir, hoy en día
las exigencias de accesibilidad van mucho más allá de la mera web de la Presidencia del Gobierno o del Ministerio de Hacienda o el poder hacer la declaración con teléfono móvil. Evidentemente, la educación es una cuestión esencial que debe estar incluida lo hemos dicho toda la mañana, lo ha dicho Marisa, lo he dicho yo, es un derecho de las personas y debe incluirse las personas con discapacidad, pero no solo eso, sino también empresas que a lo mejor son privadas, pero que ofrecen servicios públicos. Bien, ahí está otra pregunta. Adelante. Muchas gracias. La verdad es que la iniciativa de volver accesibles o trabajar sobre la accesibilidad de los sitios web a nivel gubernamental me parece que es como un primer paso sumamente importante, no solo por lo que decía usted del ejemplo, sino también por el hecho que genera las pautas o dijéramos las normas a seguir, no solamente ponerlas, sino también demostrar que son de fácil, seguimiento. Como ustedes decían, ya tienen una plantilla montada ahí, la cual va a venir a facilitar también todo esto, y qué bueno. Pero ya pasándome a la segunda parte de su ponencia, de su proyecto, cuando ya hablamos del tema educativo, la verdad es que en principio quizás a mí en lo particular me pondría un poquito a pensar en la accesibilidad con el recurso para todos los municipios de nuestro país donde están nuestras personas con discapacidad. Dijéramos, aquí en San Salvador directamente podríamos tener un poco más de suerte, de beneficio, de ser privilegiados en tener esta oportunidad, pero como decían, en Morazán, en Metapán, en Jucuarán, allá creo que sí hay que pensar. A mí me parece muy bien pensar en la accesibilidad como criterios, como pautas, como para tener, contenidos curriculares guindados ahí, ¿verdad?, para poderse acceder, pero también va a hacer falta el recurso, esa computadora, y que esa computadora tenga los programas y todo lo que se necesite para acceder, y a eso le añado 2 elementos más. Uno, la formación de aquel que la va a enseñar desde allá, o va a estar pendiente de la interacción con el educando que va a estar autoformándose, ¿sí? Y aquí digo, con todo respeto, ¿verdad?, con relación a alguien que habló que ahora, dijéramos, las personas de Morazán o de Meanguera llegan con mayor debilidad a la universidad. Tal vez sí, pero tal vez no. Pero ahí creo yo que es donde las universidades también tienen el gran reto de cambiar sus currículums y sus pensum, porque el tema es de que seguimos manteniendo pensums desde hace mucho tiempo y no estamos innovándolos con la tecnología. E innovarlos con la tecnología no solamente es tener el último Windows, el mejor ordenador, significa también tener las mejores posibilidades de facilitar el acceso al uso efectivo, eficiente, la usabilidad de la cual usted hablaba. Yo creo que aquí, si también cambiamos un poco la forma de enseñar y que los profesionales que vayan saliendo de las universidades sean los agentes de cambio dentro del magisterio, dentro de todas las organizaciones públicas y privadas, yo creo que vamos a tener más éxito. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es más, hay un fenómeno en América Latina, no sé si pasará igual en El Salvador, pero me da la sensación de que sí, por lo que percibo con mis ojitos, es que Internet llega a la sociedad a través del teléfono móvil. Y las personas fundamentalmente utilizan las redes sociales, etcétera, etcétera, a través del teléfono móvil. Entonces, necesitamos aplicar esos criterios de accesibilidad en la educación, de manera que, un apunte más sobre lo que decías, que me parece crucial, hay que integrar en el pensum la utilización de esas tecnologías de la información en la enseñanza, no solo el utilizar el ordenador o utilizar el aparato o el crear objetos de aprendizaje, no solo eso, sino integrar todo este nuevo concepto de vida
que nos aporta Internet, que hace, realmente está haciendo un cambio en la forma de vida de las personas. Todas esas redes sociales, todos esos sistemas de comunicación que tenemos hoy en día realmente influyen sobre la forma de vida de las personas. Y esos cambios se están dando incluso en poblaciones que no tienen acceso a una computadora, en fin, a elementos básicos y clásicos gracias a la telefonía móvil. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y hay que tenerlo en cuenta, como muy bien decías, en el pensum académico. Hay que actualizar los contenidos de lo que se enseña y cómo se enseña, las dos cosas. No solo por qué medios, sino también cuáles son los contenidos en sí que debemos enseñar. Porque una de las primeras cosas que yo mencioné es que hoy en día tenemos millones de recursos enlazados entre sí, pero tenemos millones de fuentes de información con muy baja fiabilidad. Y una de las cosas esenciales para aprender hoy en día es a tener criterio a la hora de elegir qué nos creemos y qué no, qué información es adecuada y cuál no. Y eso es fundamental para el aprendizaje y para la cultura hoy en día. Y en Internet tú puedes encontrar millones de páginas en las que se cuentan unos cuentos chinos increíbles y millones de personas que se las creen. Entonces, un elemento crucial sobre el que hay que formar hoy en día es sobre el criterio a la hora de seleccionar información. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Maritza, ahí el micrófono, por favor. Gracias. Yo solamente quiero hacer una reflexión respecto a lo que decía Eric, que le comentó una ex compañera de trabajo de la educación a distancia para personas con discapacidad, para que no tengan que pasar todas las torturas de salir de su casa e ir a lugares inaccesibles. Yo pienso que hay que desarrollar la idea como país, como Ministerio de Educación. Sin embargo, no me parece, y lo quiero decir por eso, para que no vaya a caer en el ambiente, no me parece que sea la panacea. No. Porque a mí me preocupa pensar en estrategias que realmente al final no nos aportan para la inclusión de la persona, sino que para una segregación. Estoy de acuerdo en generar estrategias y metodologías de que permitan a toda la población tener acceso real a la educación y en igualdad. Pero me preocupa que se piense de que las personas con discapacidad, porque no hay transporte accesible, porque las escuelas tienen muchas gradas, porque las universidades son inhóspitas, porque las profesoras y los profesores no tienen metodologías adecuadas de enseñanza, se piense de que a través de una computadora, a través del internet, van a ir superando toda la currícula académica que deben de tener. Un poco por lo que decía Julio, o sea, muchas veces las personas no tienen las competencias o las habilidades personales para ser autodidacta. Y segundo, porque al final lo que estamos haciendo es pensando en segregar a la gente, porque a lo que se le debería de apostar es en volver todo progresivamente accesible para que la persona con discapacidad pueda salir de su casa a estudiar, a recrearse, a divertirse, a hacer lo que quiera hacer con su vida, y sobre todo pensando en el trabajo. Si bien es cierto que la opción de teletrabajo es muy buena, a mí personalmente me encanta, eso no significa que sea tampoco lo adecuado, porque si no estamos haciendo una sociedad que entiende y que reconoce los derechos de personas con discapacidad, pero dentro de 4 paredes. Y no lo estamos visualizando, esos derechos, en la calle, en los diferentes espacios, en las universidades, en los lugares de trabajo, en los bares, sí, en todas partes. Solamente esa reflexión quería hacer. Bueno, ¿alguien más? Si no hay más preguntas o comentarios, damos por finalizado esta mañana. Ajá. ¿Uno más? Si no hay más preguntas, yo quería apuntar una cuestión, y es que me parece fundamental este foro que se ha planteado, el proyecto que ha presentado Eric,
que no sé si ha quedado muy claro a lo largo de la mañana de hoy, pero me parece que El Salvador está dando un paso al frente lo que queríamos con esta sesión era fundamentalmente conseguir, y lo que queremos con ese espacio de participación tipo wiki, del cual Eric os va a dar las indicaciones para acceder, lo que queremos conseguir es justamente que ese plan de acción del Gobierno de El Salvador sea un plan de acción participativo, en el que todos ustedes puedan aportar todas las ideas sobre por dónde habría que ir, qué cosas les gustaría que contuviese ese plan de acción, qué elementos consideran ustedes que son los más importantes, de manera que no sea un plan de acción que nosotros se nos ha ocurrido, que seguro que se nos ha ocurrido muy bien porque somos muy listos y sabemos mucho, pero justamente es muy importante que las cosas se hagan de manera participativa, que todos podamos aportar, porque todos podemos aprender de todos, y eso es lo que queremos con ese foro, que todos ustedes puedan transmitir lo que ustedes ven como más urgente, más necesario, más vital, que a lo mejor no se puede conseguir en el plan de acción solucionar mañana, pero se va a tener en cuenta para solucionarlo pasado mañana. Y esa es la cuestión fundamental, y quiero felicitar a Eric por la iniciativa que ha tenido en ese sentido. Bien, agradecemos entonces a cada uno de ustedes su asistencia a este panel forum, también su participación, el haber hecho preguntas o comentarios, y no nos resta más que desearles una feliz tarde. Muchas gracias. Vámonos.